Eguchi yacía solo en una cama de hospital, con solo las frías máquinas respondiéndole con lentos pitidos. Luchando por cada respiración, se preguntaba si realmente así iba a terminar su vida. Se giró hacia una foto de sus padres y los recuerdos que había enterrado regresaron con fuerza. Pensó en cómo había estado hospitalizado desde la infancia y había pasado más de la mitad de sus 20 años en habitaciones como esa. Recordó que al principio su padre y su madre se habían preocupado de verdad por él. Recordó que el último regalo que le hicieron fue un bate y un guante de béisbol para su 10º cumpleaños. Justo después de ponerle ese regalo en las manos, le dijeron que iban a tener un segundo hijo. Llorando de desesperación, se preguntó qué había significado su vida si todo terminaba en esta vacuidad. En esa desesperación final, deseó poder nacer de nuevo con un cuerpo sano. Eguchi murió a los 20 años y sin nadie a su lado se fue completamente solo. Después de morir en soledad, abrió los ojos dentro de un extraño círculo mágico y se quedó rígido por la confusión. Miró rápidamente a su alrededor, vio figuras encapuchadas cerca y su confusión se convirtió al instante en alarma. Rodeado de extraños con túnicas, cayó al suelo y se dio cuenta de que lo habían arrastrado a un lugar desconocido. Los observadores con túnicas lo miraron conmocionados al ver que el invocado era un hombre, y la decepción se extendió por la sala. Uno de ellos se quejó de que después de haber invertido tanta energía en la invocación, este resultado era un amargo fracaso. Una chica rubia dio un paso adelante, le dio la bienvenida a su reino y se presentó como Luclara Harm. Luclara le explicó con calma que ella era la princesa de aquel reino. Al oír eso, se estremeció porque la idea de otro mundo y la reencarnación de repente ya no le parecía imposible. Recordó todas las historias de reencarnación que había leído en su teléfono en el hospital, y los recuerdos lo inundaron de golpe. Para alguien que había pasado toda su vida enfermo, la idea de renacer le parecía un milagro que había esperado durante toda la eternidad. Miró a Luclara y se dio cuenta rápidamente de que esto no se parecía en nada al fácil mundo de fantasía que había imaginado. Entró en pánico e insistió para sí mismo que algo tan absurdo no podía ser real, que tenía que ser un sueño. Entonces sus ojos captaron un detalle incómodo del aspecto de Luclara, y sus pensamientos comenzaron a espiralar. Luclara notó su reacción de inmediato y cayó en un extraño silencio. Soltó de golpe con una emoción imprudente que una chica tan linda y deslumbrante era del tipo que solo había visto en una pantalla. Mientras el grupo encapuchado lo miraba confundido, se convenció a sí mismo de que si esto solo era un sueño, entonces tal vez nada de lo que hiciera importara. Se obligó a calmarse y finalmente hizo la pregunta real: ¿por qué lo habían invocado? Luclara dudó, e incluso la mujer encapuchada a su lado parecía inquieta mientras intentaba empezar a hablar. Desde el centro del círculo mágico, sentado rodeado por figuras con túnicas, la presión en la cámara aumentaba cada vez más. Siguió un largo silencio, y la vasta sala hizo que la incomodidad de Luclara y su propia incertidumbre se volvieran más pesadas segundo a segundo. Luclara explicó nerviosamente que había tenido un sueño en el que una horda de monstruos destruiría el reino, y declaró que esa visión era su habilidad especial. Las figuras a su alrededor reaccionaron con confusión y llamaron el nombre de Tama en cuanto Luclara terminó de hablar. Luclara añadió que ya habían enviado exploradores en dragones y que su estimación indicaba que aproximadamente 1,5 millones de monstruos llegarían en unos 7 días. Se quedó atónito y repitió el número con incredulidad, sacudido por lo poco tiempo que quedaba. Luclara reveló gravemente que no se podían esperar refuerzos de los países vecinos. Pensó amargamente en cómo había pasado toda su vida postrado en una cama. Mirando hacia el círculo de invocación, concluyó que una crisis como esa estaba muy por encima de alguien como él. Luclara explicó gentilmente que en un ritual de invocación, lo más importante eran las fortalezas del alma y las convicciones que una persona llevaba de su mundo anterior. Sus palabras le hicieron recordar su viejo deseo, que si alguna vez renaciera, querría un cuerpo más fuerte y saludable. Luego sus pensamientos se desviaron hacia todas las cosas que su vieja vida rota siempre la había mantenido fuera de alcance. De repente entró en pánico al pensar que su renacimiento le había cargado con impulsos que le resultaban profundamente vergonzosos. Luclara le ofreció gentilmente un anillo para que se lo pusiera, tratando de guiarlo al siguiente paso del ritual. Le explicó que era el anillo Vister,
una herramienta sagrada de uno de los 10 verdaderos dioses de Lin Enidol, que leía la fuerza vital de una persona y la mostraba como estado. Admiró el dispositivo y Luclara le dijo que se concentrara en el anillo y pronunciara Bister. Siguió sus instrucciones e invocó el nombre del anillo. Apareció una pantalla de estado frente a él y se quedó atónito al descubrir que su clase era Incubo y su habilidad era Emperador Celestial del Deseo. Mientras Luclara observaba, se sintió horrorizado porque su aptitud y habilidad lo hacían sonar como algún tipo de pervertido. Luego notó que sus números de estáticas parecían penosamente bajos. Luclara le explicó con calma que sus estáticas eran promedio para un hombre humano, pero en este mundo las mujeres generalmente eran más fuertes. Añadió que la mayoría de las personas que alcanzaban el rango de maestro y la mayoría de los que se convertían en héroes eran mujeres, lo que le hizo entender que él era ordinario y débil. Los presentes se quejaron de que la esperanza del reino había resultado ser un hombre y lo despreciaron como un íncubo que nunca podría salvarlos. Luclara silenció abruptamente a la multitud antes de que sus palabras pudieran herirlo más profundamente. Conteniendo las lágrimas, declaró que ellos habían sido los que invocaron a Lord Ota y que nadie tenía derecho a insultarlo. Los demás bajaron la cabeza y uno de ellos hizo un gesto vacilante de disculpa. Luclara se disculpó por la ofensa y prometió que ellos asumirían toda la responsabilidad hasta que Lord Ota fuera devuelto sano y salvo, mientras él admitía que tal vez no sería capaz de acostumbrarse a este mundo. Ota reveló que en su mundo anterior había estado postrado en una cama, y ese recuerdo lo impulsó a confesar que no quería regresar. Aún así, se observó a sí mismo y decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba inspeccionar los detalles de sus habilidades. Luclara se iluminó de inmediato y aceptó con entusiasmo su decisión. Le explicó que para ver los detalles de una habilidad, solo tenía que concentrar su mente en la parte específica que quería examinar. Ota se concentró en la pantalla de estado, seleccionó su habilidad y se abrió un nuevo panel que revelaba su información detallada. La descripción de la habilidad revelaba que ese poder solo podía ser aprendido por alguien profundamente ligado a un intenso anhelo humano y que se fortalecería acumulando ese tipo de experiencias. Ota comprendió con incomodidad que su bajo nivel y la interacción tomaban un rumbo que ninguno de los dos esperaba. Entonces saltó a la idea imprudente de que, si ganaba esa experiencia ahora, su fuerza podría aumentar rápidamente. Mientras imaginaba esa posibilidad, Ota se preguntó si esa extraña habilidad podría realmente darle una oportunidad de salvar al país. Mientras Luclara y los demás reaccionaban con evidente incomodidad, las miradas pesadas a su alrededor hicieron que Ota entrara en pánico y le suplicara que dejaran de mirarlo como si tuviera intenciones impuras. Una caballero mujer lo defendió rápidamente diciendo que su habilidad era única, pero también advirtió que algunas personas en la sala valoraban el decoro incluso más que la supervivencia. Ota se sintió cohibido y se preguntó si realmente su rostro había mostrado una expresión tan descarada. Luego pensó con irritación que si tanto odiaban ese tipo de mirada, no deberían presentarse de formas tan distractoras. La caballero respondió de inmediato, insistiendo que había una razón práctica. Las caballero dragón tenían que asegurarse de que su armadura no lastimara a sus monturas. Al escuchar esa explicación, Ota se dio cuenta de que realmente había una razón para su atuendo, y se sintió aún más avergonzado por su suposición. Luclara admitió con gentileza que Tama había ido demasiado lejos, pero también dijo que la advertencia seguía siendo correcta. Nadie debía ser mirado de esa forma si no lo deseaba. Ota inclinó la cabeza y se disculpó sinceramente, todavía perturbado por lo lejos que habían llegado sus pensamientos. Luclara dijo en voz baja que aún había otra posibilidad que debían considerar. Ruborizándose con visible esfuerzo, Luclara admitió que formar un vínculo profundamente personal con Ota también podría convertir su habilidad en una fuente de esperanza. Luego le recordó que muchas personas en el país no tenían forma de escapar de la crisis que se les acercaba. Hablando como princesa, Luclara dijo que creía tener el deber de enfrentar esa realidad ella misma. Una caballero reaccionó alarmada e intentó detenerla, impactada por el peso de lo que Luclara estaba insinuando. Mientras la noche se profundizaba sobre el castillo, Luclara permaneció resuelta mientras Ota permanecía congelado frente a ella, aplastado por la gravedad de su decisión. Luclara se acercó y llevó la mano hacia su ropa, haciendo que Ota la mirara con asombro y confusión mientras el momento se volvía repentinamente real. Nervioso y sudando, Ota le preguntó si realmente estaba segura de seguir adelante.
Luclara se disculpó suavemente y admitió que estaba muy nerviosa, pero no retiró su determinación. Luclara dijo con calma que como princesa, tanto proteger la nación como asumir la responsabilidad por haber invocado a Outa eran deberes que debía cargar ella misma. Outa se aferró a sus palabras sobre responsabilidad. Luego le preguntó vacilante a Luclara su edad, y ella reveló que había cumplido 18 años ese mismo año. Al oírlo, Outa se impactó por el hecho de que alguien tan joven ya cargara con el peso de toda una nación. Luclara reveló en voz baja que su padre y su madre se habían perdido en la erupción. Aún a través de su tristeza, Luclara dijo que aún quería proteger a todos los que siempre la habían apoyado, incluyendo a Tama y muchos otros queridos para ella. Outa se quedó en silencio, sudando y mirando hacia abajo mientras el peso de la determinación de Luclara lo dejaba sacudido. Luchando contra su vergüenza, Outa le preguntó a Luclara si alguna vez había pasado por algo así antes. La escena se transformó en una decisión que ninguno de los dos podría deshacer fácilmente. Temblorosa y agitada, Luclara le pidió a Outa que tomara la iniciativa, que fuera gentil y la ayudara con lo que vendría después. Mientras Luclara se acercaba a sus armos, Outa se quedó congelado por la impresión mientras ella lo miraba con ansiosa confianza, empujando el momento más allá del punto de no retorno. Cuando Luclara se inclinó cerca, ambos se quedaron congelados de shock y Outa apenas podía procesar lo lejos que habían llegado las cosas. De repente, un mensaje del sistema informó a Outa que se había alcanzado el primer hito de vínculo, y su nivel aumentó instantáneamente. Atónito por la notificación, Outa se dio cuenta de que incluso una cercanía limitada era suficiente para aumentar su poder, dejándolo sin palabras. Luclara parecía sonrojada y emocionalmente abrumada, mostrando que estaba soportando el peso del ritual solo con su frágil determinación. Más mensajes del sistema declararon que el encuentro había otorgado una enorme cantidad de experiencia y el nivel de Outa saltó a un grado absurdo. El sistema confirmó entonces que Luclara había alcanzado el pico previsto del ritual y Outa ganó una nueva habilidad llamada Visión del Futuro. Mientras la habitación quedaba en silencio y la cortina se mecía junto a la ventana, la intensidad de lo que acababa de suceder se posó sobre ellos. Tumbado allí, Outa reflexionó con amargura que incluso si había sido por el bien del reino, había terminado llegando a esto con Luclara. Luclara le dijo que durante todo el ritual solo había sentido su amabilidad y que realmente creía que podía confiar en él. Acercándose con alivio y lágrimas, Luclara admitió que estaba agradecida de que su primera experiencia de ese tipo hubiera sido con él, dejando a Outa atónito por la confianza que ella depositaba en él. Eguchi Outa nunca imaginó que la aceptación pudiera sentirse tan reconfortante, especialmente viniendo de una cama de hospital en un mundo que todavía no sentía como suyo. Luclara Harme admitió que el ritual había comenzado como un deber para medir el poder de Outa, pero la vergüenza le invadió al recordar lo mucho que había perdido la compostura. Outa le dijo rápidamente a Luclara que de verdad no le importaba, y que nada de eso era culpa de ella. Sin embargo, su vergüenza aún no la soltaba. Intentando escapar del incómodo silencio, Luclara preguntó cómo se veía su estado ahora. Outa usó el anillo Vistor e invocó su pantalla de estado. En el momento en que Luclara la vio, se quedó completamente inmóvil. Apenas podía creer lo que tenía delante. El estado de Outa mostraba un salto imposible. Su nivel había pasado de 18 a 401 y todas sus estadísticas habían aumentado con él. Luclara solo podía mirar fijamente el número mientras Outa se preguntaba si 401 era realmente algo tan increíble. Luclara explicó que el nivel 100 marcaba a un maestro, el nivel 1000 significaba héroe y cualquier cosa por encima de 500 entraba en el reino de los mitos. Al escuchar esa escala, Outa finalmente comprendió que el nivel 401 ya lo había lanzado profundamente en territorio de maestro. Luclara explicó que los maestros manejaban un poder altamente refinado, y aún así, ganar tanto en una sola noche no tenía sentido. Outa la miró y admitió que el resultado sonaba completamente loco. Luclara aclaró que la parte verdaderamente imposible era que un solo ritual le hubiera dado aproximadamente 400 niveles de golpe. Añadió que si ese crecimiento ocurriera 4 veces, Outa ya estaría acercándose al reino mítico. Luclara entonces se observó a sí misma y explicó que la mayor parte de ese aumento provenía de un gran bono inicial, por lo que las ganancias futuras nunca volverían a ser tan fáciles, y Outa lo aceptó. Outa se mantuvo optimista y dijo que su nivel podría seguir subiendo si cambiaban de tácticas e intentaban métodos diferentes. Esa sugerencia hizo que ambos se congelaran al caer en la cuenta de la implicación.
Mientras el silencio llenaba la habitación, incluso la vista lejana del castillo parecía pesar sobre ellos, y Outa se sumió en sus pensamientos. Outa reflexionó que Luclara se había sometido a todo esto por el bien del reino, a pesar de que apenas se conocían, y ese pensamiento lo dejó dividido entre la culpa y la admiración. Entonces su estado se actualizó de nuevo, revelando que otro intento lo empujó de 401 a 410. Justo después apareció un aviso sombrío que advertía que solo quedaban 6 días antes de que la horda demoníaca atacara. El reino debajo del castillo parecía pacífico, lo que solo hacía que esa cuenta regresiva implacable se sintiera más cercana. En la habitación del castillo, Outa yacía en la cama mientras la luz de la mañana entraba a raudales, despertando en un cuerpo que no se parecía en nada al que conocía antes. Outa se estiró y sintió puro alivio recorrerlo. Se dio cuenta de lo increíble que era despertar en un cuerpo que por fin se sentía sano. Mirándose a sí mismo, admitió que esta nueva vida ya le había dado cosas que solo había soñado antes. Notó a Luclara a su lado y la encontró extrañamente reconfortante justo al despertar, mientras ella lo llamaba suavemente por su nombre, enrojecida de emoción, y el momento se volvía demasiado intenso para que ninguno de los dos lo ignorara. Outa se quedó atónito por un instante, luego se suavizó al sentir realmente el peso detrás de sus palabras. Mientras permanecían bajo la manta, Luclara le dijo nerviosamente que algo estaba haciendo la situación incómoda, y el aire se tensó de inmediato. Luclara se puso rígida al instante por la conmoción y la vergüenza mientras la tensión aumentaba. Outa admitió que Luclara era quien lo había dejado tan inquieto, lo que solo hizo que se congelara en una vergüenza aún mayor. Añadió que incluso podría haber un beneficio extra dependiendo de la hora del día, sonando medio serio y medio burlón. Outa señaló con torpeza que justo por la mañana hacía especialmente difícil ignorar la situación. Al ver lo tenso que ya estaba, atrajo la atención de Luclara hacia ello, dejándola aún más perturbada. Outa razonó que así como un cuerpo cansado busca descanso, una persona acorralada por el miedo y el peligro podría depender aún más desesperadamente de la cercanía emocional. Un aviso de estado reveló que el tiempo que pasaron juntos esa mañana había elevado a Outa del nivel 410 a 415 y mejoró visión del futuro del nivel 1 a nivel 2, después de que Luclara lo había apoyado durante 2 días seguidos. Outa revisó la pantalla y confirmó el nuevo nivel, las estadísticas mejoradas y la habilidad visión del futuro fortalecida. Sentado en la cama junto a Luclara, lo resumió diciendo que era un aumento de nivel normal, y que visión del futuro también había alcanzado nivel 2. Luclara se dio cuenta en silencio que si las habilidades también podían subir de nivel, entonces lo que estaban haciendo podría importar aún más de lo que pensaban. Outa concluyó que si eso era cierto, probablemente tendrían que repetirlo mañana, dejando a Luclara atónita y con el rostro rojo. Luclara se sonrojó, se dio cuenta de que los demás podrían tener habilidades útiles, y dijo que necesitaban darse prisa y reunir ese conocimiento. Aún nerviosa, Luclara llamó a Outa y propuso recolectar la sabiduría de todos, y él aceptó de inmediato. Outa advirtió que si una habilidad era útil dependía completamente del enemigo al que se enfrentaran y del terreno que los rodeara. Dijo que necesitaba detalles completos de los monstruos que se acercaban y la geografía de la región para poder juzgar nada. Luclara prometió escribirle una carta de presentación para los archivos, y la interacción se volvió difícil de manejar. Mientras preparaba el documento, Luclara dijo que también se encargaría de los arreglos necesarios, lo que hizo que Outa se detuviera confundido. Luclara explicó que desde que comenzó la crisis, muchas personas ya habían pedido asilo en otros países. Añadió con gravedad que durante grandes desastres de monstruos, era común que los más capacitados fueran enviados a naciones supuestamente más seguras, mientras los civiles comunes eran abandonados a morir en las líneas del frente. Al escuchar eso, Outa comprendió que esa lógica despiadada era tratada como simple sentido común en este mundo. Outa se puso de pie y declaró que aún bajo esas suposiciones, aún encontraría una estrategia que pudiera asegurar la victoria. Luclara lo llamó tímidamente y lo detuvo con una cálida sonrisa, tocada de la vergüenza. Le dijo a Outa que tenía algo que quería darle. Lo hizo girar antes de que se fuera. Outa se detuvo sorprendido y colocó una mano sobre su pecho mientras escuchaba. Luclara dijo que el atuendo le quedaba perfecto, y Outa le agradeció mientras observaba la habitación a su alrededor. Outa parecía complacido y ligeramente avergonzado al recibir sus elogios. Con la carta de Luclara en la mano, Outa revisó el plano del piso y decidió que el archivo debería estar cerca. Antes de que pudiera seguir avanzando, alguien lo encontró y Outa levantó la mirada confundido mientras ella se acercaba.
La recién llegada se presentó como Tiamat Pendrago, amiga de la infancia de Luclara y caballero de la Guardia Real. Tiamat le dijo fríamente que no creía que él pudiera salvar el país. Cuando le preguntaron quién estaba frente a él, le dijeron que era Lady Tiamat. Mientras las chicas cercanas observaban el tenso intercambio, Tiamat dijo que debían continuar la conversación en otro lugar y lo alejó del salón. Lo llevó hasta un campo abierto donde el ambiente se volvió pesado mientras Auta esperaba lo que vendría a continuación. Tiamat reveló que la horda de monstruos que se acercaba esta vez se estimaba en 1,5 millones de efectivos. Añadió que una amenaza de esa escala se clasificaba como destructora de naciones, haciendo que el peligro fuera imposible de malinterpretar. Mientras Auta intentaba comprender realmente lo que eso significaba, Tiamat comenzó a compararlo con otros desastres de la misma categoría. Explicó que esa categoría incluía catástrofes como erupciones volcánicas masivas e impactos de meteoritos. Tiamat le dijo que imaginara ese nivel de destrucción y afirmó que incluso 1,000 expertos con estadísticas promedio de 400 seguirían siendo impotentes ante ella. Auta le preguntó entonces a Tiamat qué era lo que realmente intentaba decirle. Tiamat finalmente dio su respuesta y lo instó a que tomara a Luclara y huyera. Explicó que la rara visión del futuro de Luclara era valorada en todo el mundo y que si buscaba asilo, innumerables naciones la recibirían con gusto. Auta se dio cuenta de que si se quedaban, innumerables ciudadanos comunes morirían, y sabía que Luclara nunca aceptaría abandonarlos. Tiamat le dijo que tendría que llevarse a Luclara por la fuerza y hacerla aceptar la elección de sobrevivir. Le instó a decirle a Luclara que siguiera viviendo por Tama y por todos los demás que caerían. Auta finalmente comprendió lo que quería decir y se estremeció ante la imagen de Tiamat muriendo. Tiamat dijo que ese resultado era aceptable para ella mientras que Lady Luclara sobreviviera. Añadió que había aceptado ese tipo de pérdidas hacía mucho tiempo, desde que sus propios padres murieron. La historia se trasladó a Pendrago, una tierra donde humanos y dragones vivían juntos. Tiamat explicó que algo similar había ocurrido cuando los padres de Lady Luclara una vez visitaron su reino para conversaciones con el rey. Durante esa visita, la visión del futuro de la madre de Luclara se activó y predijo que la tierra temblaría y un volcán entraría en erupción. Pero como su previsión era más débil que la de Lady Luclara, el reino solo se enteró del desastre la misma mañana en que ocurrió. Cuando el desastre se acercaba, los adultos ordenaron que los niños subieran a Wyverns y los enviaran a un lugar seguro sin demora. Los ancianos insistieron que los padres de Luclara eran invitados de honor y le suplicaron que escaparan junto con los niños. Los padres de Luclara se negaron a tener prioridad, diciendo que 4 niños debían ocupar los asientos en lugar de 2 adultos. Mientras los niños eran sacados volando en Wyverns, los padres de Luclara tomaron un carruaje de dragón y corrieron a través de la tierra. Entonces la erupción finalmente comenzó y la montaña explotó con una fuerza aterradora. Incluso mientras la catástrofe golpeaba, nunca habían tenido la intención de sacrificar sus vidas. Realmente creían que sobrevivirían y regresarían vivos. Siguieron pensando en un futuro en el que pudieran volver a reír juntos, apartando el peligro como una prueba terrible más que superar. Se agarraron a esa esperanza hasta el final. Pero el volcán lo consumió todo, dejando solo la súplica desesperada de que Luclara viviera. Luclara se derrumbó en llantos cuando el recuerdo del escape final y el sacrificio de sus padres la abrumó. El joven se dio cuenta de que si aceptaba el último deseo de alguien que Luclara amaba, entonces ella se vería obligada a seguir cargando con ese dolor. Miró a Luclara y pesó en silencio lo que esa elección le haría a su corazón. Dijo que entendía que Luclara quería vivir, pero que si seguían así, ella solo terminaría llorando. Luclara se estremeció al oír eso y comenzó a admitir que tal vez él tenía razón. Él le explicó sin rodeos que no podía responderle a alguien que estaba llorando, haciendo que su rechazo fuera imposible de malinterpretar. Luclara lo miró con total sorpresa. Incapaz de procesar lo directamente que lo había dicho, intentó suavizar el momento diciendo que sería una pérdida que alguien tan notable como ella muriera, dejándola totalmente desprevenida. Incluso con todo su entrenamiento y compostura, la determinación de Luclara se derrumbó bajo su honestidad directa y sus palabras inesperadas. Entonces Luclara lo atrajo en un abrazo de repente, y la escena se volvió incómoda sin una escapatoria fácil. Auta se tambaleó, atónito, y exigió saber qué había pasado tan rápido. Con el rostro rojo y temblando de rabia, Luclara se aferró a él y admitió que sus palabras imprudentes la habían hecho querer golpearlo.
Después se apartó y exigió una explicación, diciendo que si ella estaba equivocada, aceptaría cualquier cosa que él dijera. Auta se apresuró a decirle que no se había equivocado, y luego confesó torpemente que había estado pensando algo inapropiado que merecía esa reacción. Luclara estalló incrédula y lo acusó de cruzar mundos por una razón tan vergonzosa, dejando a Outa atrapado bajo su furia. Todavía nerviosa, Luclara murmuró que su absurda lógica le sonaba extrañamente familiar, como si hubiera escuchado ese tipo de tonterías en algún lugar antes. Outa levantó una mano y argumentó que todos los seres vivos nacen y continúan su especie, mientras Luclara solo podía mirarlo fijamente. Siguió adelante afirmando que el impulso de seguir viviendo estaba ligado a la vida misma y que una convicción más fuerte significaba una voluntad más fuerte de vivir. Manteniendo la distancia, Luclara lo vio y preguntó con incredulidad qué era lo que intentaba decir. Outa finalmente concluyó que con una chica tan amable y sincera como Luclara, lo que él quería era un futuro gentil y feliz junto a ella, aunque su forma directa de expresarlo dejó el ambiente dolorosamente tenso. Outa declaró que nunca aceptaría ningún plan que hiciera llorar a una chica dulce y honesta como Luclara. Luclara lo miró conmocionada y se dio cuenta de que él no solo era descarado, sino alguien cuya extraña lógica estaba mezclada con verdadera amabilidad. Outa se disculpó y admitió que había ido demasiado lejos. Luego reveló que en su vida anterior había vivido en un hospital. Outa explicó que las únicas personas con las que hablaba eran médicos y enfermeras. Por eso había copiado comportamientos tontos de manga y anime sin entender las interacciones humanas reales. Dijo que, debido a esa vida, valoraba la salud y la vida misma tan profundamente que no podía tratar la vida de nadie, ni siquiera de un desconocido, como algo desechable. Mirando a Luclara, Outa añadió que sus padres debieron haber luchado por vivir hasta su último aliento. Luclara guardó silencio y admitió que al esforzarse tanto por evitar el peor resultado, había olvidado buscar el mejor. Outa reflexionó que tal vez estaba demasiado obsesionado con los ideales. Al fin, la tensión se rompió y los dos soltaron una pequeña risa aliviada. Luclara sonrió con suavidad y dijo que quizá la ligereza de Outa podría equilibrar su propia pesadez. Outa miró su forma acorazada y de repente soltó que se veía linda, dejando a Luclara visiblemente desconcertada. Rápidamente intentó reírse y fingir que no era nada, insistiendo en que no lo malinterpretara y añadiendo torpemente que podía golpearlo si parecía impropio. Luclara reaccionó de inmediato y Outa se encogió cuando su guantelete salió disparado con fuerza. Con una expresión seria, Luclara aceptó su condición y declaró que si eso era lo que quería, entonces debían proceder. Outa insistió, y el momento tomó un giro incómodo. Sus puños se encontraron en un firme pacto, convirtiendo el incómodo intercambio en una resolución compartida. Luclara luego se inclinó con brillante determinación y le pidió a Outa que usara su forma de pensar de otro mundo para encontrar una estrategia en la que ella no tuviera que llorar. Empujó esa esperanza aún más y pidió un futuro donde todos en el reino pudieran seguir sonriendo. Solo con ese peso, Outa reflexionó que una horda de 1,5 millones de monstruos era un desastre de la escala de un impacto de meteorito o una erupción volcánica masiva. Outa se dio cuenta de que a este ritmo todos morirían y la verdadera magnitud de la crisis cayó sobre él. Inmediatamente pidió información detallada sobre los monstruos que se acercaban y el terreno circundante para que pudiera construir un plan. Luclara accedió a escribirle una carta de presentación para los archivos, y la situación se volvió incómoda. Mientras se alejaba, Outa juró salvar a Luclara y a Tiamat sin excepción, haciendo que esa determinación fuera profundamente personal. Esa determinación creció aún más y decidió que salvaría a todas las mujeres del país. En una búsqueda imprudente de confianza, Outa llevó ese juramento a un extremo absurdo y declaró que reuniría a un enorme grupo de mujeres a su alrededor. Llegó a la vasta sala del archivo rodeado de estanterías imponentes y pilas de libros, y se preparó para buscar una respuesta ahí. De repente un libro se abrió solo y Q apareció explicando que ese volumen en particular era uno que quería atesorar. Luego reunió más libros y añadió en voz baja que también quería atesorarlos, revelando lo mucho que los valoraba. Mientras Q leía los libros a una velocidad increíble, Outa se dio cuenta de que estaba presenciando un nivel de lectura rápida muy por encima de lo normal. Al observar a Q trabajar con tanta concentración, Outa se encontró pensando que se veía especialmente impresionante así.
Intentó hablarle torpemente en medio del archivo, pero Q permaneció inclinada sobre su trabajo entre las altas pilas. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, un movimiento repentino lo sorprendió y lo hizo tambalear. Outa retrocedió conmocionado al darse cuenta de que acababa de ver algo que claramente no pretendía ver. Avergonzado pero honesto, admitió para sí mismo que el vistazo accidental había sido impactante. Q entró en pánico inmediatamente, se inclinó una y otra vez y se disculpó entre lágrimas a Outa por el vergonzoso accidente. Luego explicó ansiosamente que presentarse de forma tan descuidada era extremadamente grueso, haciendo que su angustia fuera aún más evidente. Tratando de calmarla, Outa le aseguró a Q que no se preocupara y dijo que el momento simplemente lo había tomado por sorpresa. Todavía agitada, Q añadió nerviosamente que estaba agradecida con el artesano responsable de hacer esa ropa. Mientras la tensión se alijaba levemente, Q cambió de tema y comenzó a decir que había algo importante sobre el Outa mismo. Q se inclinó y se disculpó de nuevo por su error anterior. Luego se presentó formalmente.